Yo primero quiero agradecerle al Centro Cultural Museo del Oro Quimbaya, al banco en general, María Alicia, a Victoria, que nos ayudó tanto en estos temas, además de la logística y todas las cosas, a Luz Estela, pues y a todas las personas que están en el público, a los colegas que asistieron. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hacer un recorrido que es un poquito raro, pero creo que se conecta mucho al final con la presentación que hicieron Victoria y María Alicia, y es un poco una reflexión sobre el papel de los museos en la sociedad, pero los museos entendidos de una forma grande. También las exposiciones que se hacen desde puntos de vista comunitario, cómo tenemos que involucrar todas estas cosas en términos de la preservación y sobre todo la divulgación y la participación de la sociedad con respecto a los diferentes elementos que nos vienen del pasado, de nuestro patrimonio, de nuestra herencia. Siguiente, por favor. Todo esto empieza con un poco con el con el anticuarismo y los gabinetes de curiosidades, aunque antes de eso están los jardines botánicos y los herbarios, que ahorita los vamos a ver, pero quería mostrar esto. Los gabinetes de curiosidades eran cosas que hacían las personas muy afluentes, muy ricas en el pasado, sobre todo en Europa. En América empezaron a existir también por estas mismas épocas, estamos hablando desde el siglo XV y el siglo XVI, aunque seguramente los reyes del pasado más remoto también lo tenían. Es lindo ver hay un libro muy bonito que se llama El infinito en un junco, que es sobre la historia de los libros, de Irene Vallejo, se los recomiendo, es muy bonito. De hecho acaban de sacar una versión nueva que está como en cómic y es maravillosa para los niños, y empieza contando la recolección que mandó a hacer Alejandro de tablillas y de rollos de información. Era conocer más del mundo, es un poco dominar más el mundo también, ¿no? Y estas cosas eran supremamente evaluadas, pues, pero supremamente evaluadas. ¿Cuánto? Les voy a leer 3 cosas que dicen como maldiciones que le tiran a las personas cuando se roban libros o cuando se roban tablillas. Entonces, esta es la primera. Para aquel que roba o pide prestado un libro a su dueño y no lo devuelve, que se le mude en serpiente en la mano y lo desgarre, que quede paralizado y condenado todos sus miembros, que desfallezca de dolor suplicando a gritos de misericordia y que nada alivie sus sufrimientos hasta que perezca, que los gusanos de los libros le roban las entrañas como lo hace el remordimiento que nunca cesa, y que cuando finalmente descienda al castigo eterno, que las llamas del infierno lo consuman para siempre. Eso es por robarse un libro. Otro, este es muy católico y este está en la biblioteca del monasterio de San Pedro de las Puellas, este que les acabo de leer. Estos 2 que les voy a leer vienen más del imperio asirio. A aquel que se apropie de la tablilla mediante robo, se la lleve por la fuerza, o haga que su esclavo la robe, que Shamash le arranque los ojos, que Nabú y Nisaba lo vuelvan sordo, que Nabú disuelva su vida como el agua. A quien rompa esta tablilla o la ponga en agua o la borre hasta que no pueda entenderse, que los dioses y las diosas del cielo y la tierra lo castiguen con una maldición que no pueda romperse, terrible y sin piedad, mientras viva, para que su nombre y su simiente queden borrados de la tierra y su carne sea pasto de los perros. Eran cosas muy valiosas que las personas que las tenían las apreciaban. La biblioteca de Alejandría pues era un lugar que albergaba no solamente colecciones de texto, sino que tenía en sí misma como un museo, un gabinete de curiosidades enorme. Sigamos, por favor. En 1677, Elías Ashmole dona su gabinete de curiosidades, su biblioteca y sus colecciones científicas. Su gabinete de curiosidades estaba compuesto sobre todo de antigüedades. Ahí, con esa colección que él dona, se funda el Museo Ashmolean en Oxford, es el primer museo de la historia. En ese sentido, lo que hace es que deja de ser una colección privada y explícitamente él dice que tiene que ser para el disfrute de la comunidad. Esto tiene tanto de ancho como de largo como lo podríamos leer, porque también es una forma de demostración de virtudes, ¿no? Tengo tanto que lo estoy poniendo al servicio de la comunidad, uno lo puede leer como quiera, pero de todas maneras hace un germen fundamental, y ese germen fundamental es biblioteca, colecciones y botánica, esas 3 cosas. Y pensemos en un sentido muy grande, a mí me gusta mucho, y voy a echar flores varias veces en esta cosa, en un sentido el sistema cultural del Banco de la República tiene esas cosas.
y es un sentido muy amplio, es una institución pública que busca eso, llega de una forma más eficiente y de una forma más clara que el sistema de museos nacional, pues que lo que le llamaríamos el Museo Nacional queda en un lugar y es lo único que hay. La siguiente, por favor. De ahí se fundan los museos enciclopédicos. Los museos enciclopédicos son los que tienen de todo. Nuestro Museo Nacional sería ese museo de nosotros. Pero entonces está en 1759 el Museo Británico, pues todos estos, el Hermitage, que es el del Imperio Ruso, son museos imperiales, son museos coloniales que están dando cuenta de las cosas que tienen ese imperio, ¿cierto? Es muy interesante una de las situaciones que vemos acá, y desde la antropología, un antropólogo norteamericano hace un análisis muy interesante para las Américas, una comparación entre las Américas y Europa. Se llama Trigger. Entonces, Trigger, una de las cosas que dice es que la diferencia y la arqueología está ubicada en la antropología en las Américas y en la historia en Europa, porque la antropología estudia a los otros en su concepción más grande, así más, y nosotros no nos reconocemos, o nosotros no reconocemos a nuestros ancestros indígenas, pues, o a las personas que habitaron las Américas antes de que nosotros estuviéramos acá, como parte de nuestra historia. Ellos son otros, y por eso la arqueología americana es de la antropología, y por eso la arqueología del viejo mundo es de la historia. Eso es muy interesante y se ve reflejado en los museos. ¿Por qué se ve reflejado en los museos? Porque en las Américas los aspectos indígenas, mucho tiempo, la parafernalia, los objetos arqueológicos, todo lo que tendríamos en este museo desde el punto de vista arqueológico, estaban ubicados en los museos de historia natural. Los indígenas eran parte del paisaje, no eran personas. Eso es muy importante en las concepciones que nosotros tenemos grabadas desde nuestra fundación de Estado-Nación. Siguiente, por favor. Los jardines botánicos y los herbarios son mucho más viejos. Empecemos desde los jardines colgantes de Babilonia, ¿cierto? Ese es el siglo VI antes de Cristo, Nabucodonosor II. Se piensa que quedaban en Nínive realmente arqueológicamente, pero bueno, es la capital del imperio asirio. Pero tenemos, el que está más abajo es el tropicalario del Jardín Botánico de Bogotá, que es muy bonito y que creo que Colombia es uno de los lugares que más jardines botánicos tiene. En todas partes, no sé si te acordás del Jardín Botánico de Marsella, es increíble, es precioso, es de las cosas lindas que hay en este país. Casi todos los pueblos tienen o un jardín botánico como público o alguien que tiene una gran huerta en su casa, en su patio, en su parcela. Me acuerdo hace mucho tiempo en Monpós que las personas decían, tienen que ir al jardín botánico, tienen que ir al jardín botánico, y cuando preguntábamos no sabíamos qué era el jardín botánico, y resulta que había un señor que en el patio de su casa tenía una gran colección de plantas, y colección de plantas es que él había escogido unas y las otras habían crecido. Entonces era una junglita hermosa que era todo el patio de su casa. Algunas las tenía catalogadas en la forma que él catalogaba y tenía usos para ellas, y otras eran que estaban creciendo, y él no iba a dejar por nada del mundo que eso cambiara, pues solamente que creciera. Eso es muy importante. Pienso ahora, el jardín botánico más grande de Colombia, puesto como jardín botánico, queda entre Tena y Pasca, en Cundinamarca, y es propiedad de la Universidad Minuto de Dios. Se llama Agroparque Sabio Mutis, y es también un lugar increíble con una gran cantidad de cosas. Son 56 hectáreas de jardín botánico. Sí. Llegamos acá a una cosa que me parece que es muy importante, que son las expediciones científicas del Imperio Español. No las estoy mencionando todas, escogí algunas, entre la cual se encuentra, por supuesto, nuestra Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Las expediciones de los imperios buscaban documentar hacer un inventario del imperio, pues, ¿cierto? Que lo estaba diciendo ahora el profe Uriel, porque creo que es muy importante entender eso. Nosotros los seres humanos buscamos tener control. Hace mucho tiempo nosotros con Javier, que va a exponer ahora más tarde, le dimos muchas vueltas a la palabra domesticación. La palabra domesticación viene de domus. Domus es una casa, pero también es un dominio, es lo que nosotros dominamos. Domesticar plantas, domesticar animales o domesticar entornos, domesticar paisajes, implica que tenemos mayor predictibilidad, pues que podemos predecir lo que va a pasar, pues o que creemos que podemos predecir lo que va a pasar.
Entonces, sabemos cuándo va a ser la cosecha, pues una gran cantidad de cosas de esas. Es una expresión como de dominio. Las expediciones científicas de los imperios buscaban eso. Hay expediciones que son conjuntas con otros imperios, hay una expedición al Polo, la expedición a la Polinesia y la expedición a Oceanía son expediciones conjuntas con otros imperios. La expedición geodésica del Ecuador que buscó encontrar el Ecuador es una expedición combinada con el imperio francés. En ese momento no era imperio, pues, con el reino francés. ¿La Condamine? Sí, la Condamine creo que es. Aquí la tengo, es que quiero ser... No, la Condamine es el Amazonas, no, se llama la expedición geodésica del Ecuador. Porque es que Humboldt va buscando... pero esta es antes de Humboldt. No, la Condamine marca el centro de la Tierra, Ecuador. Y Humboldt va buscando los hitos que dejó Condamine. Espérame un segundo, que yo tengo por aquí pastel. Pastel le decimos en Paisalandia, la otra Paisalandia, la de por allá arriba. ¿Cómo se dice eso? Una trampa, pues, chancuco. La copialina, chancuco, todo eso. Aquí lo tengo todo anotado. Sí, es de la Condamine, la lideró Charles Maine de la Condamine. Y el objetivo era medir el centro, pues era medir la Tierra por el centro. Que dio como más o menos lo mismo que había medido Eratóstenes 2000 años antes, pues. La expedición de Malaspina, que fue un estudio muy exhaustivo por las Américas y las Filipinas, era por todo el imperio español, ¿cierto? Que buscaba dar cuenta de los aspectos naturales, sobre todo más que culturales, de lo que, como el inventario del imperio. Creo que es muy importante resaltar, y voy a saltarme un poco, las expediciones botánicas que fueron lideradas en realidad, pues desde el principio, por el Real Jardín Botánico de Madrid, que es un jardín botánico muy viejo y que como institución es una institución impresionantemente respetable en el mundo. Todavía alberga la mayor cantidad de las colecciones que hizo la Real Expedición Botánica en Colombia, y todavía la expedición botánica se sigue investigando, la expedición botánica no se ha acabado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La expedición botánica del Perú y de Chile fue dirigida por los españoles Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón. Encontraron 141 géneros botánicos nuevos y más de 500 especies desconocidas. Realizaron muchas investigaciones etnobotánicas y etnográficas. Estas expediciones en las Américas sí buscaban describir además a las poblaciones, y no solamente eran botánicas, también tenían una gran cantidad de fauna que se recogió. Eso fue publicado en su momento y eso se consigue, se llama la flora peruviana et chilensis, y está en línea, también uno la puede descargar del Jardín Botánico de Madrid. La expedición del Reino de Nueva España, o sea, de Centroamérica, México, fue liderada por el naturalista español Martín Cecé y el botánico mexicano José Mariano Morciño. Registraron 797 géneros de plantas, 1.327 especies con semilla, de plantas con semilla, e hicieron pues otras investigaciones botánicas y geográficas, así como etnográficas. Y vamos a llegar ya a la Real Expedición del Reino, la Real Expedición Botánica del Reino de Granada, que fue liderada por José Celestino Mutis. Fue entre 1783 y 1809, aunque eso tuvo hijos, y como les decía, sigue teniendo hijos, no se ha acabado, porque la flora de Mutis no se ha terminado de escribir. Eso es una empresa que continúa y que es un tratado binacional que tienen España y Colombia desde 1957 para la terminación de la descripción de la flora Mutis. Está a cargo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia por parte de Colombia y el Real Jardín Botánico de Madrid por parte de España. Van, si no estoy mal, 32 tomos que representan más o menos 40 familias de plantas, y faltan, se supone que son 52 tomos hacia el final. Entonces todavía hay botánicos de las dos partes del Atlántico, muchos colombianos y colombianas científicos están trabajando en eso. De los más grandes botánicos que hay en la historia están metidos en esa empresa, que es una empresa maravillosa y que puede ser consultada además en línea todas las cosas que están producidas ahí. Las descripciones botánicas, como las que estamos viendo allá, son idealizaciones, porque buscan mostrar a una planta con todos sus órganos desde todos los puntos de vista posibles, para que uno pueda conocer la hoja por delante y por detrás, pues, y
las flores, cómo está el capullito cerrado y abierto. Eso les permite también a los taxónomos entender y ver cuando están recolectando plantas, pues identificarlas. Eso a mí pues en particular me parece de las cosas más bonitas que se ha producido en el país desde el punto de vista natural y cultural. Creo que es una de las grandes empresas que son patrimoniales, pues que vienen desde el pasado y que nos hablan del futuro. Para mí la segunda cosa en producción, esto se termina haciendo unos libros gigantes, en ese tipo de producción la hace el Caro y Cuervo y se llama la LEF, que es la gran enciclopedia de lenguas de Colombia y es impresionante, también se puede consultar en línea y se las recomiendo, es una cosa muy bonita. Siguiente, por favor. En esa, antes, perdóname, devolvete un segundo. Antes de que lleguemos al colonialismo y todas estas cosas, quiero decir otra vaina. La expedición botánica dejó unas herencias muy grandes. Entre las herencias que tenemos, podemos hablar de Triana, podemos hablar de Sea, podemos hablar de el padre Enrique Pérez Arbeláez, que fundó el Herbario Nacional y que tiene un libro maravilloso que se llama Plantas Útiles de Colombia y también se los recomiendo. No se consiguen en cosas de segunda porque no lo hemos logrado reeditar, pero es necesario, es súper importante. El conocimiento enciclopédico del padre Pérez Arbeláez era descrestante y la forma como describía los usos cotidianos de las plantas que tenemos en Colombia es absurdo porque muestra los usos diferenciales que tenemos de plantas en regiones diferentes de Colombia. Muchas de las cosas que estaba hablando ahora el profe, muchas de las plantas de las que estaba hablando ahora el profe, y los usos que tienen no necesariamente son compartidos por todas las regiones, y en las diferentes regiones hay usos diferenciales. El padre Pérez Arbeláez aborda eso en la medida de sus capacidades, pero creo que en el único lugar donde uno puede ver ese tipo de usos, y es fascinante, realmente es fascinante. Dale. Museos de esos gigantes enciclopédicos. Están llenas de cosas que los imperios sacaron de donde les dio la gana, como les dio la gana, sin tener en cuenta las poblaciones ni a las sociedades en las que estaban. Al Museo Británico es tal vez al que más le han caído duro en todas partes. Pero el Louvre, pues el imperio napoleónico, lo que hizo por todos los lados donde estuvo fue impresionante. El Hermitage, el que les decía en Rusia, está lleno de esas cosas. El Met, que es el Museo de Arte de Nueva York, lo que uno quiera. El Museo Prusiano, pues de la Fundación Prusiana de Berlín, todos los museos son esos. Pues tienen esa situación. Los museos son la forma de un imperio de mostrar lo que tiene, la forma de una nación de mostrar lo que tiene. El Museo Nacional de nosotros no es completamente ajeno, aunque es una forma interna, no es completamente ajeno tampoco a esas situaciones. Existen todas las excusas del mundo. Hace poco entrevistaron a una de las grandes curadoras del Museo Británico con respecto a los frescos y a los mármoles que tienen del Partenón en Grecia y unos objetos que se llaman los bronces de Benín y otras cosas, y decía, es que no los podemos devolver porque allá no los saben cuidar. Dale, seguí, por favor. Y existen reflexiones, como esta. Entonces dicen que lo que pasa es que si solamente exhibimos cosas que son locales, pues perderíamos la capacidad de ver las diferenciaciones sobre el mundo, que es una reflexión, pues es una reflexión. Entonces, que eso permitiría que la gente estuviera sujeta a la manipulación política, y eso tiene algunas razones. Si uno solamente conoce lo que es de uno y no se da cuenta que el mundo es enorme y que hay muchas formas de pensar y de concebir la vida y concebir la riqueza y concebir la cultura. No, devolvete un segundo. Se pasó solo. Está como programado. Me están acosando. Entonces, es cierto eso, pero no sé si necesitamos objetos de proveniencia de otro lado o podríamos hacer réplicas, que eso es una cosa importante, y podríamos buscar otras formas. En la actualidad tenemos muchas más formas de mostrar la diversidad que no necesitan objetos provenientes de otros lados. De hecho, lo que uno puede apreciar en un museo pues es muy lindo e impactante, como los objetos,
pero lo que uno puede ver en la realidad aumentada de un objeto es mucho más que lo que ve en el objeto mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Es que tenemos que diseñar formas nuevas de apreciar lo que estamos tratando de mostrar. Siguiente, por favor. La guaquería. Colombia tiene una tradición guaquera impresionante, desde hace mucho tiempo. Una cosita más, los museos imperiales, los museos enciclopédicos han hecho una cosa que es muy buena, y es guardar colecciones para que las conozcamos. Se calcula que la reserva del Museo Británico tiene 230 kilómetros, o sea, las estanterías son 230 kilómetros de reserva. ¿Cuántas tendrá el Museo del Oro? Así lineales. Es interesante pensar en eso, o sea, cuántas cosas estamos acumulando, pero sobre las que se hace investigación. La producción científica y lo que conocemos de muchas cosas del mundo han venido también de las investigaciones de esos grandes museos. Eso no es, o sea, las cosas tienen siempre matices, no todo es bueno ni todo es malo, sino que la mayoría de las cosas son buenas y malas a la vez, tienen matices, y eso es importante que lo consideremos. En investigaciones arqueológicas que hemos hecho nosotros hemos, con el profesor Aceituno, hemos recuperado partículas microscópicas de plantas, que seguramente les va a hablar ahora de eso, de colecciones que tiene el museo. En el museo de la Universidad de Caldas, nosotros raspamos algunas de las piedras y sacamos cosas de ahí, de excavaciones y conservaciones que tenía el Museo de la Universidad de Antioquia, entonces esas cosas se pueden utilizar. El Museo del Oro constantemente hace investigaciones de metalurgia sobre objetos que tienen, y eso nos permite conocer más sobre el pasado y las técnicas que utilizaban las personas, y seguramente en esas técnicas uno puede entender cómo seleccionaban cosas, por qué, vainas así. Eso es muy importante. Entonces, yo no estoy diciendo que desarmemos todos los museos, sino que los pongamos en contexto y que entendamos el valor también de esas cosas. Entonces, ahora sí llegamos a la guaquería. La guaquería en general fue un favor al anticuarismo. La mayor parte de la guaquería no se hacía con el objetivo, porque rápidamente las personas que guaqueaban, y al principio muchos de ellos eran indígenas, conocían los procesos, por ejemplo con la metalurgia, y sabían que no todo lo que brilla es oro. Entonces que lo que estaban sacando no era exactamente oro, o no era el peso en oro. Entonces que su venta rápidamente a quien se la vendía en la fundina se iba a dar cuenta que no era oro, sino que se empezó a utilizar sobre todo para agrandar los gabinetes. Y los museos de Colombia y las colecciones de Colombia no son ajenas a esto. Mucho tiempo fueron compradoras de estos objetos. Las leyes colombianas llegaron después y cambiaron esa cosa. En particular creo que el desarrollo de la profesión antropológica tuvo muchísimo que ver con eso. Y cómo estos objetos nos hablan sobre personas, son el correlato material, le diríamos en arqueología, de comportamientos humanos, de formas como las personas expresaron su cultura en un tiempo. Entonces estos objetos, destruirlos o simplemente tenerlos en un anaquel privado, sin buscar más información sobre ellos, pues son objetos lindos o feos, pues eso ya depende de cada uno, pues, pero son objetos y ya. Lo que nos importa, pues, y lo que los hace muy valiosos es ese correlato cultural que puedan tener y cómo lo podemos obtener. La guaquería nos daña ese correlato material, el correlato cultural, porque es a través de la excavación arqueológica que nosotros podemos obtener información que nos hable sobre eso. Muchas veces la mayor parte de la información que tenemos sobre los objetos guaqueados es estilística, es solamente la forma, cómo se hizo, pues, de los materiales y cómo lo pintaron. Es una descripción muy superficial, más o menos, o no es tan profunda como se podría hacer si se utilizan otras formas de recuperar esos materiales. De todas maneras, hay una cosa que es muy importante y que nosotros tenemos que cuestionarnos la guaquería viene declinando definitivamente en Colombia, o sea, es menos común, a pesar de que existe, es menos común. Cuando creamos todas estas leyes, nosotros le dañamos la forma de vida a una cantidad de personas y nunca nos preguntamos cómo podíamos hacer algo para ellas, sino como que declaramos que lo que ellos hacían para vivir era legal, y ya, y no nos importó nada más. Y eso es muy grave, es algo similar a lo que estamos haciendo en este momento con los cocaleros. Es como, no, su forma de vida es ilegal. Usted era.
Eso no se puede, un Estado-nación no puede hacer eso. Es muy responsable. Siguiente, por favor. El año pasado se conmemoraron los 30 años de una cosa que le llamamos el expolio de Malagana. Malagana es una hacienda que queda en el Bolo, que es un corregimiento de Palmira, en el Valle del Cauca. De Malagana se supone que en 1992, haciendo una explanación con maquinaria en un cultivo de caña, la máquina se hundió en una tumba. Resulta que no era una tumba, sino que es una cosa gigante que para los arqueólogos, y yo trabajé en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, conversando con colegas allá, pensábamos, pues si eso no hubiera pasado en la forma como pasó, que ya les voy a contar qué fue lo que pasó, eso sería una de las áreas arqueológicas protegidas más importantes de Colombia. Una área arqueológica protegida es un gran sitio arqueológico donde por sus características de conservación, unicidad, o sea, como que sea rarísimo, y ya me olvidó la otra, importante, bueno, son tres y no me acuerdo de las tres, pues, pero bueno, se hace una declaratoria que restringe las actividades en esa zona y se busca en particular, y seguramente además sería un área arqueológica protegida especial, que se convierten en parques arqueológicos, o sea, que los lugares no solamente se protegen, sino que se vuelven museables, que se abren al público. Exactamente, como San Agustín, Tierra Adentro, Ciudad Perdida, a esos que podemos visitar. Malagana debería haber sido eso. Pero entonces... Claro, pero lo que pasa es que en el 92 pasa esto. Primero llegan estos huequitos que ven ahí, son guaquería. O sea, eso, lo de arriba. Lo de la derecha es guaquería, o sea, esas excavaciones son guaquería. Esos huecos gigantes son guaquería en Malagana. Entonces, el año después de eso, o sea, como 8 meses después o un año, se informa a las autoridades, pero ya habían ido ejército, policía, políticos, hacendados, de todo lo que se quiera. Al Museo del Oro la gente llegaba con canastas a vender. Es una cosa aterradora que nos pasa en este país, que deberíamos haber hecho mucha más bulla el año pasado conmemorando eso. 30 años de que metimos la pata hasta el fondo como país, en términos arqueológicos, pero hasta el fondo. O sea, el tesoro Quimbaya, perdón por ponerlo en comparación, es una pendejada. 4.000 toneladas de oro sacaron de allá. 4.000 kilos, perdón, 4.000 kilos de oro sacaron de allá. Perdón, ahí me iré en 4 toneladas de oro. Es que estos son las... Sí, claro. La gente salía... No, esto estuvo metido todo el mundo, incluyendo arqueólogos. O sea, esto, aquí no hay nadie que se salve. Y pues, y autoridades protegiendo esa cosa, es que es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, muchas de estas cosas, las láminas, las máscaras, muchos de estos objetos la gente los doblaba para que le cupiera debajo del balde, para poder meter las bolsas y después las desdoblaba para venderlas. Perdón. Muchas cosas se fundieron, pues eso es una cosa aterradora. Es una cosa aterradora que tenemos que contar. Nosotros además en Colombia tenemos una maravillosa historia de ocultar lo que nos pasó. Yo vengo de Medellín y la cosa que a mí más vergonzosa me parece que ha pasado en los últimos años, de una estela de cosas vergonzosas que han pasado en los últimos años, es que en Medellín decidieran tumbar el edificio Mónaco, que era el edificio como de Pablo Escobar, porque así se nos olvida. Hicieron un parque y ahí sacan perros. Pues una plazoleta ahí con grama y ahí sacan perros, pero no enfrentamos realmente la situación. Pues que es una cosa muy distinta. Si a nosotros en Medellín se nos olvida lo que hizo ese señor, y lo que, no solamente ese señor, y todo lo que estuvo involucrado ahí,
y no lo miramos de frente, en este país, vamos a seguir teniendo una serie de situaciones como esa. Los museos sirven para eso, las infraestructuras físicas que no nos gustan o que nos gustan sirven para que nosotros enfrentemos nuestra historia y nos confrontemos como sociedad. Yo quiero leerles, este es uno de los primeros informes que se hace sobre Malagana, que hace Leonor Herrera, Marian Cardal y Warwick Ray, y al final dicen esto: la moraleja es triste. En primer lugar, la capacidad de los arqueólogos para predecir la localización de los sitios claves es reducida. El azar y la guaquería influyen más en la detección de estos. En segundo lugar, en Colombia estamos todavía muy lejos de lograr que los elementos de nuestra identidad sean valorados. Esto fue en el 94 y sigue siendo igual. Más triste que no habernos encontrado Malagana es para los arqueólogos el haber tenido que presenciar cómo se deshizo ante nuestros ojos. Y no es una cosa que achacarle la culpa a defectos de la legislación de patrimonio. La investigación que adelanta la Procuraduría en ese momento, en el 94, probablemente llegue a una conclusión como la fábula infantil. Un campesino que en su alacena guardaba un queso de Nochebuena oyó un ruidito ratoncillesco por los contornos de su refresco, y pronto, como hombre listo, que nadie pesca de desprovisto, trájose al gato para que en la vela le hiciera al pillo la centinela, e hízola al gato con tal suceso que ambos marcharon, ratón y queso. Gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso, no mandéis gatos. El gato guardián de Rafael Pombo. Así se termina ese artículo de estas tres personas y creo que es el mejor resumen posible de lo que pasó en Malagana. Siguiente, por favor. Este año celebramos los 200 años del Museo Nacional. El Museo Nacional fue fundado como un museo de historia natural, sobre todo, y estaba ubicado al lado del Observatorio Nacional. Había una casa en la que se designó para eso, y había parte de las colecciones vegetales que todavía quedaban en Colombia de Mutis. La mayor parte de las colecciones vegetales, de las muestras que sacaron de plantas, algunas aquí, la gran mayoría de la colección Mutis, y que le decimos como la flora del Nuevo Reino de Granada, proviene de entre Bogotá y el río Magdalena, una vertientica chiquita de la cordillera occidental, oriental, de la parte de la vertiente oriental de la misma. La gran mayoría de las plantas recuperadas ahí, que son miles, viene de ese lugar. Hay otro pedazo, como lo estaba diciendo el profesor Uriel, que se hizo por acá, hay un pedazo que se hizo en Ecuador porque hacía parte del Nuevo Reino de Granada. Entonces, cuando se estallan las guerras de independencia, que acordémonos que las guerras de independencia estallan porque nosotros no queríamos ser franceses sino españoles, fue porque apresaron a Fernando ¿cuál? ¿A cuál fue el que apresaron? Napoleón. A un Fernando ahí. Eso. A un señor rey de España lo apresaron, no me acuerdo cuál era. Eso. Y entonces nosotros no queríamos ser franceses y por eso don José Acevedo y Gómez grita: si desperdiciáis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, en menos de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Mirad los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Y ahí empezó la revuelta de la independencia. Ya después dijimos como, entrados en gastos ya, ni franceses ni españoles, y bueno, en el 20 se supone que hicimos como la independencia. Algo así. Pero no me da. Estoy aquí en el balcón de todas maneras. Tiene un florero por ahí, un florerito. Una de las cosas que me sorprendió más, y me sorprende todavía más del Museo Nacional, y eso yendo a la actualidad de los museos, es que son cada vez más difíciles de leer, pues muchas veces son más difíciles de leer, y nos convertimos en un reino, lo convertimos muchas veces en el reino del curador o del quien está haciendo la exposición, y no se piensa en los públicos. Yo tuve la oportunidad de participar en el comité académico asesor del Museo Nacional, y cuando nos presentaban algunas de las exposiciones nuevas yo no entendía. Entonces yo decía, ¿cuántos postdoctorados tiene que tener uno para poder enfrentarse a una exposición que es para el público nacional, y que tiene que ir niños, y que tienen que ir personas que no saben leer, y que no saben qué es el posmodernismo, ni el jonaiquianismo? Pues los museos no pueden ser el reino de la gente ilustrada rara, pues además de una ilustración que es excluyente, no de formas comunicativas que busquen crear
unión, pues que busquen que nos comuniquemos entre todos, sino formas absolutamente excluyentes. A mí me parece complicado y me parece que es reiterativo. Aprecio mucho el museo, pero hay veces me parece que es difícil. Seguramente soy yo el que lo está leyendo mal, pero me parece que es un lugar que a veces se torna difícil y que se torna muy abrumador, precisamente porque las narrativas son muy complicadas. Una vez se las explican a uno, pero se tiene que demorar 4 horas en explicárselas sin ver la exposición, son muy impresionantes. Son muy impresionantes, pero la narrativa de un museo y lo que está tratando de contar no puede ser una barrera para el público. Tiene que ser, lo tiene que invitar, tiene que ser mucho más atractivo. Siguiente, por favor. Y creo que tenemos que abrir los gabinetes. Avelina Lesper es una crítica de arte que más o menos lo destruye todo, pero que es muy interesante porque nos hace reflexionar sobre las formas como nosotros contamos cosas. Y en ese reino del arte contemporáneo y lo que ha llevado a los museos, es que el Museo Nacional parece un museo de arte contemporáneo, no parece un museo nacional. Y es una crítica que hicimos varios de ese comité. Lo que pasa es que estos son designios que estaban hechos desde el 2011, en la forma como se iban a hacer las cosas, y uno, pues ahí, era sentarse y oír, pues no había mucho más para hacer. Pero se vuelven cosas muy complicadas. Nosotros no podemos estar, sobre todo los museos que buscan generar pues como dudas y son museos que integran diferentes formas de la sociedad, no pueden ser excluyentes. Y eso es una situación que tenemos que enfrentar cada vez más. Siguiente, por favor. Esto es un ejemplo de algo que hizo el Ashmolean, el museo que les estaba diciendo ahora, el primero del mundo. Y entonces, en este museo, bueno, sí. También desde los museos han recibido las críticas de activistas y de comunidades de una forma suprema, como si los estuvieran agrediendo realmente y no como si les estuvieran reclamando la participación pública. Y es necesario que, pues, y resalto lo que está pasando acá, resalto lo que está pasando en este lugar, y en este lugar entendido como un centro cultural, no solamente como un lugar que tiene una exposición para que el público asépticamente la vea, sino que interactúe con ella. Eso es muy importante, es algo que tenemos que buscar en todos los espacios museables y sobre todo en todos los museos que son públicos. No en una galería privada de arte, eso es problema de cada uno, pues, pero en los museos que son públicos es muy importante esto. Siguiente, por favor. Esta es la definición de museos de la Convención Internacional de los Museos que se hizo el año pasado en agosto. Entonces un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad, con la participación de las comunidades, importantísimo. Los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Un museo no es una exhibición y no es un gabinete de cosas que están ahí puestas con una leyendita al lado. Eso era un museo antes, eso ya no puede seguir siendo un museo. Siguiente, por favor. Esto es la accesibilidad total. Muchas veces pensamos en accesibilidad sobre todo para población con discapacidades, pero la accesibilidad total es pensar en todos los individuos posibles, y es pensar no solamente, que es muy importante enfrentar los temas y cómo damos accesibilidad a las personas con discapacidades, pero cómo vamos más allá. La accesibilidad total busca acceso físico, o sea, existen barreras arquitectónicas, ¿cómo las superamos? Acceso sensorial, las exposiciones o acciones o lo que estemos haciendo facilitan la participación de los visitantes ciegos, sordos, con disminuciones de tacto, por ejemplo, que hay tantas cosas que son para tocar y sentir, con disminuciones en acciones que tenemos que hacer en muchas experiencias. Acceso intelectual, la exposición excluye a los visitantes con poco conocimiento previo. A mí me da la sensación de que en el Museo Nacional pasa eso, y no, perdón por ser tan reiterativo frente a eso, pero me parece que es algo que tenemos que enfrentar porque es nuestro museo.
son accesibles para las personas con poco conocimiento previo, las exposiciones son accesibles para personas con trastornos de aprendizaje. Esto que estoy diciendo son preguntas que nos tenemos que hacer para crear museos, ¿no? Acceso económico. Son las tarifas o los precios de las entradas para públicos con menos recursos económicos posibles. Acceso emocional. El museo acoge a los recién llegados. Están capacitados quienes trabajan en el museo para lidiar con la diferencia y la discapacidad. Acceso a la toma de decisiones. El museo consulta especialistas y visitantes potenciales y públicos generales en la toma de decisiones. Acceso a la información. La información o los mensajes publicitarios que se dan para atraer visitantes llegan a nuevos públicos de forma eficiente. Y muy importante, el acceso cultural. Son las colecciones, exposiciones relevantes y de interés para públicos específicos y diferentes, ¿cierto? Estamos hablando de museos incluyentes para muchos públicos y entender que a pesar de que tratamos de comunidades, son individuos los que vienen y que tienen diferencias y que tenemos que tratar de buscar formas como comunicarnos con ellos y cómo interactuar, pero no como presentarles cosas. Esto no es un problema de presentar, es un problema de interacción, es un problema de construcción entre dos partes, ¿no? Pues entre varias partes. Siguiente. Volviendo al Smolian, tiene una galería que es de moldes. Entonces, que han hecho moldes de muchas estatuas, muchas de ellas ya las devolvieron ellos, y permiten de todas maneras que esta es la misma persona que decía lo de arriba, pues y si nos los llevamos, entonces solamente tenemos lo de los ingleses. Él está haciendo reflexiones, ¿cierto? Entonces, tenemos alternativas tecnológicas y técnicas y experienciales actualmente que nos permiten que muchas de las cosas de colecciones que traemos de otros lados podamos tener moldes. Una situación es que yo creo que eventualmente unas estatuas de San Agustín, creo que en menos tiempo del que pensamos, que están en el Museo Prusiano de Berlín, van a retornar a Colombia. ¿Y lo de España qué no? Lo de la colección Quimbaya. Es que lo que pasa es que la colección Quimbaya, el presidente de Colombia se la regaló a España. Sí, claro. Eso no es que los llevaron los españoles. Colombia cogió, montó eso en un barco y llevó un pedazo a España, llevó otro pedazo a Italia y llevó otro pedazo a... no me acuerdo. Lo que pasa es que el gobierno español lo declaró como patrimonio de la nación. Entonces, eso es un... o sea, eso es muy enredado. Es una situación muy enredada y es que el problema es que nuestro presidente lo regaló. Y hay un acta de regalada. Pero los frisos del Partenón tampoco fueron robados, fue un regalo de... Fue un embajador inglés. Pero el turco se lo regaló al inglés. Sí, sí, pues... ¿Cómo lo sacaron hacia punta de Pero tal? están peleando. Sí, porque... Holguín, el presidente... ¿Cómo? Sí, no, sí, no, hay muchas... Yo voy a cambiar... Espérense un segundo. Venga, un segundo, venga. Espérense. Si hay acciones todo el tiempo diplomáticas para buscar eso, y hay acciones en este momento que se llevan a cabo con el Museo de Arqueología, ¿cómo se llama? Museo de las Américas, para esos temas. Eso es un tema que es largo y yo me imagino que en largo tiempo esas colecciones, porque es que el mundo va en esa dirección, el mundo va en una dirección en la cual se retornan esas cosas, eso va a tomar tiempo, pero seguramente va a pasar. Y las acciones sí se están haciendo y se han hecho por básicamente... No, por básicamente todos los gobiernos desde que Holguín regaló eso. No es Holguín, eso fue en 1892. Fue además como en el aniversario del descubrimiento de América, pues, el descubrimiento. Es que lo que pasa es que las leyes que protegen eso como parte de la identidad colombiana son bastante recientes, no son tan viejas. Y pensemos en esto además, es que la Constitución del 91, o sea, hace nada, 30 años, es que reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Antes de eso había gente e indios. Porque era la de Simón Bolívar. No, pues era la Constitución de 1886, pues, que era, pues... Pero acá me llamó la atención Sí, señora. cuando inició dice que los museos son sin ánimo de lucro, luego dice que el acceso económico, y
viaja, a uno siempre le cobran la entrada al museo. Pero es que- Son pocos los que son gratis, como el de acá al Museo del Oro. Pero lo que pasa es que sin ánimo de lucro no quiere decir que no cobre, sino que no se use para ganar plata, sino para mantener el museo. ¿Sí me entiende? Pues porque sostener esto, pues porque afortunadamente tiene una institución como el Banco de la República detrás de eso. Sostener esto vale toda la plata del mundo. Sí, y tiene toda la razón que visitar un museo es muy aburrido, debiera de ser más dinámico. Porque las guías son los guías, Coincido con esa las apreciación. guías son las guías o la persona que está ahí al frente, es como la carrera y lo saca uno en una sala y es que allí viene otro grupo y cuando muestran el Museo Quimbaya no dicen dónde es Quimbaya, que es Colombia, no, eso lo muestran como muy fuera de ellos. Pero Allá en yo Madrid. creo que lo que hace aburrido No hacen el no hacen en ni cualquier siquiera el parte de paréntesis. Colombia No no hacen es el guión, no es lo moderno, la locación, sino el visitante. Que busca el visitante, que tiene su bagaje allá, como decía el amigo de la tecnológica, así como las plantas, uno se detiene a conversar Pásala. con ellas. Ya, claro, También hay que hacer diálogos en cualquier colección de Conversatorio, conversatorios, sí. así sea una personal, en un pueblo, que yo creo que es el gran secreto de esas colecciones en Europa que no las tienen. Pero que la gente hace acopio de esos objetos y entonces hay una emocionalidad, Pero te acordás de una cosa que yo estaba diciendo ahorita, y es que es uno. nosotros en Colombia en particular, a pesar de que cada vez se mete más en la cabeza que aquí hubo un pasado antes de que Colón llegara, eso todavía no está metido del todo. Nosotros vemos eso como una cosa supremamente ajena, Nos la contaron ellos. supremamente ajena, pero no solamente, pero nosotros decidimos creérnosla. Pues ahorita sentimos como más sentido de pertenencia. No, pero nosotros no hemos sido agentes pasivos, o sea, nosotros hemos decidido que nuestro pasado no es la casica, la gaitana, sino Platón. Y hemos escogido, en realidad son los dos. Y una de las cosas más maravillosas de Latinoamérica es que es el mestizaje de todo el planeta Tierra aquí. Y es la cosa más bonita que tenemos. Mejor museo que hay es Colombia. Eso. Museo que tenemos. De acuerdo. Yo iba a hacer una cosa muy sucinta, y esta es como la reflexión final, y que tiene que ver con lo que estás diciendo. Este lugar en particular y la renovación museográfica de los museos del Banco de la República y una gran cantidad de acciones que hace el banco es buscando públicos, no es presentando cosas, sino es buscando y formando públicos, es creando contenidos con ellos. Lo que está pasando aquí, el intercambio de semillas, estas charlas, los jardines arqueobotánicos, cómo se hicieron, es información científica combinada con lo que saben los productores locales, con los custodios de semillas, todas estas cosas crean información entre todos. No hay alguien que esté diciendo qué es, sino que crean información entre todos. Nosotros necesitamos no solamente visibilizar la diversidad. Despertar más conciencia. Nos atrae venir al Museo del Oro Quimbaya en este momento. Antes no. Pero en este momento uno habla con las personas y las personas ya quieren venir, tomar un cafecito, charlar acá, la paz, la tranquilidad, la armonía, la atención cuando uno llega, conociendo la directora en esa forma como tan sencilla, todo eso nos agrada. Y ya nos sentimos como familia, el museo, muy bonito, esa sensibilización que han hecho, lo que hace que sea una reingeniería. Pero yo creo que usted debería decir qué hemos hecho porque usted hace parte de eso, porque es que la construcción, eso es lo más interesante de lo que está pasando acá, que se ha hecho con las personas que lo habitan. O sea, el museo no está diciendo, es de aquí para allá y nosotros somos los que dictamos algo. No, es construido. Y eso es el Museo del Futuro. El Museo del Futuro supera las colecciones pueden decir cosas, pero las supera porque es que lo importante es el contenido y el contenido se construye con los públicos. Exacto. Es lo que vayamos creando hacia el futuro, es cómo vamos dándole sentido a esas cosas. Y eso está pasando acá. Sí, aquí está pasando este fenómeno hermoso. Despierta mucha conciencia. Felicitaciones. Eso es. Los museos no son para proporcionar respuestas. Eso pues, ¿para qué? Es para que uno se haga preguntas memorables. Es para eso.
Ya, eso es todo lo que yo quería decir.